Buenas tardes para todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a este último día, tercer día de este Festival de Filosofía. Han sido 3 días muy emocionantes, de muchas preguntas, de muchos saberes, de muchos encuentros e incluso también disensos. Los disensos son también permitidos y más en estos espacios. Hoy vamos a hablar de un tema fascinante, de un tema que también ha tenido mucho en la actualidad, pero viene desde hace mucho tiempo, sobre realmente si la creatividad o no también es ocio, o si cuando uno es creativo, cuando uno está aburrido, lo que hablábamos ahorita quizás, si crea o si es creativo. Es una de las preguntas que también vamos a responder hoy. ¿Y para qué sirve? Y cómo verdaderamente uno se siente desocupado en algún momento y eso lo hace triste o lo hace feliz. ¿Qué hay ahí? ¿Cómo se dan las preguntas nuevas que queremos hacer en nuestros entornos? ¿Será que nuestros trabajos, mientras más felices somos, más productivos? El ocio va a ser necesario incluso cuando también estamos descansando. ¿Cuál es la línea delgada que hay ahí? Una y otras más preguntas nos vamos a hacer en esta gran conversación que vamos a tener en este último día. Y es que para nosotros, desde Confama y desde las organizaciones que hacen parte de este encuentro, les agradecemos a todos. Gracias por conversar y gracias a todo el equipo de trabajo que se ha pensado todo esto desde este momento. Acompañan 3 personas muy especiales. Voy a presentar a Julián Fuchs, es escritor, traductor y crítico literario. Es autor de varias novelas y libros de cuentos y ensayos, entre ellos La Resistencia, novela ganadora de los premios Jabuti, Océanos, José Saramago y Anagrit. Es doctor de teoría literaria por la Universidad de Sao Paulo y columnista del portal AU. También nos acompaña Josefa, que es doctora europea de Filosofía, Premio Nacional de Investigación en 2022 del Ministerio de Ciencias e Innovación de España. Es una de las mayores expertas en estudios de aburrimiento, que ayer estuvimos con ella conversando un poco de qué era el aburrimiento, y actualmente lidera un proyecto demasiado hermoso que ahorita les va a contar ella, de la Unión Europea, y es profesora de la Universidad Complutense de Madrid. También con nosotros, quien va a moderar este espacio, es Camila Santamaría. Es coordinadora de proyectos en la Biblioteca Confama y actualmente cursa un doctorado en Educación y Psicoanálisis de la Universidad Nacional del Litoral en Argentina. Así que recibamos con un fuerte aplauso en este contrapunteo aquí en el último día de nuestro festival. Bueno, buenas tardes para todos y todas. Bienvenidas y bienvenidos a esto que promete ser una conversación donde la discusión se pone a contrapunto. Esperamos que no seamos lo suficientemente amigables, ¿o sí? Para exponer nuestras ideas. Como bien lo comparte el compañero al iniciar esta charla, nos estaremos ocupando de 2 conceptos en el que no haremos historiografía o no nos ocuparemos de definir ni de verlos en términos de sus categorías, sino de pensar con ellos. ¿De qué va la inutilidad? ¿De qué va la creatividad? ¿Cuáles son sus puntos de punteo? ¿Cuáles son sus puntas, por ejemplo? Y además de un entrecomillado que es para qué sirven o si sirven para algo. Entonces, bienvenida Ros y bienvenido Julián. Empecemos por una cuestión que me parece primordial aquí, y es cuáles son sus percepciones personales sobre la creatividad. Si pudieran nombrarse desde sus perfiles como personas creativas o que se ocupan de la creación que hay allí en cada uno de ustedes. Gracias, Camila. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un placer de nuevo estar participando, hacer parte de este festival. Estoy encantadísima y me da mucha pena que esté a punto de terminar, además. Bueno, vamos a darle caña un poco a este debate. Si yo tengo que pensarme a mí misma en términos de creatividad, me parece que el lugar en el que la creatividad habita en mí es a través de las preguntas. Desde que era niña he sido una persona
preguntona, más que preguntona era follonera, que este término no sé si también os es común. Pues ser follonero es estar siempre pinchando. ¿Y por qué? ¿Y esto? ¿Y qué significa? Era un culo inquieto, ese sí. Era un culo inquieto. Entonces, Tampoco. Josefa, tampoco. todo el campo semántico al El que has Esto apuntado, lo ¿no? hemos hablado previamente. Era muy preguntona. Preguntona hasta la extenuación, hasta el punto de desesperar a quienes me rodeaban. No solamente a mis padres o a otros adultos, sino a otros niños también que no entendían ni siquiera lo que preguntaba. Yo creo que si hay un lugar en mí en el que se destaca esa creatividad, no es tanto en la capacidad de dar respuestas, que no es algo por lo que yo brille, sino en abrazar las preguntas y en hacer círculos, en dar vueltas alrededor de ellas y explorar miles de aristas alrededor de cada pregunta, pues así también, ad infinitum. Y creo que eso también es creatividad, que cuando hablamos de creatividad no solamente estamos pensando en ese producto final, en un proceso que nos lleva a una conclusión. Aristóteles decía, ¿no?, que el arte no era solamente la obra final, sino todo el camino, todo el proceso. Me parece que las preguntas son parte de ese proceso y creo que en mí es lo que hacen que destaque una característica como la creatividad. El preguntármelo todo siempre, criticarlo todo, cuestionarlo todo, nunca dar nada por sentado. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Como es mi última participación, también me gustaría agradecer de nuevo la bellísima organización de Confama y la bellísima ciudad de Medellín. Muy hospitalaria, muy gentil, me encantó siempre todo. Y para entrar en esta cuestión, ya vamos conversando hace 3 días con Josefa, así que... Es que no ya sé, somos amigos. a esta Entonces altura... queda cancelado este evento. Sugerimos Y las ideas se acaban mimetizando, ¿cierto? o No estoy hacemos seguro de un que sí, pero... contrapunteo sin puntas en A términos de la ver, amistad. tratemos de hacer un contrapunteo. Aunque en poco. este caso es muy peligroso porque justamente como presentaron a Josefa, estudia la cuestión hace 10 años, el aburrimiento y todas esas cuestiones relacionadas, y yo soy un mero escritor que inventa hipótesis sobre cuestiones, o sea que no tengo la misma autoridad. Si es una cuestión de creencia, créanle a Josefa, y de mí, si alguna idea vale algo, es suficiente. La creatividad. En realidad es curioso porque como escritor debería sentirme creativo o tener una personalidad creativa. Y no es así que me siento jamás. Desde siempre, aunque haya temprano decidido que sería escritor, no tenía esa sensación de una persona muy apta a crear, ¿no? Comentábamos eso de las expectativas de infancia. Mis padres pensaban que iba a ser matemático, no sé por qué, pero no tenía ese tipo de perfil creativo, original, extravagante, que se imagina que va a ser el artista futuro o el escritor. Y decidí abstractamente que sería escritor y desde entonces y hasta hoy es siempre un gran desafío decidir qué escribir, por qué escribir y qué escribir, qué tengo la posibilidad de crear. Y me considero, y muchas veces dije eso un poco provocativamente, un escritor sin imaginación, ¿no? No puedo imaginar, tengo mucha incapacidad de fabulación, de creación de personajes inexistentes. Ese acto se me parece siempre muy arbitrario, fundar un mundo nuevo en las páginas de un libro. No me siento bien con ese acto. Y ya al principio pensaba que era una especie de crisis personal, después me fui dando cuenta de que es así para un montón de escritores, históricamente, que aquello que se lee históricamente como la crisis de la novela tiene mucho que ver con eso.
una era que se llama la era de la sospecha, en que los escritores ya no están cómodos en proyectarse en un personaje ajeno a sí mismo, y el lector tampoco está tan cómodo en identificarse con esa figura, así que hay como un estremecimiento entre partes, y la literatura se va a producir a pesar de todo eso, ¿no? Un tipo de literatura a pesar es lo que voy haciendo en toda mi vida, a pesar de la falta de creatividad, a pesar de no tener qué decir, a pesar de no tener una historia que contar. Entonces voy encontrando mis maneras de existir y de crear en ese contexto y con ese desafío. Y la verdad es que la cosa nos sorprende, ¿no? En un momento en que pensábamos que no íbamos a tener nada que decir, decimos. Que no teníamos nada para crear, creamos. Y hay una especie de misterio de la creación siempre, en todas partes. No conseguimos, no logramos llegar a una respuesta sobre eso. ¿Qué hace, qué produce el sujeto creativo? No tenemos una respuesta sobre eso. Sigue siendo esa especie de misterio, tal vez el que se hace muchas preguntas y no intenta responderlas o nunca llega a la respuesta definitiva. Ese es una buena hipótesis, pero también la hipótesis del que insiste, del que trata de nuevo, beckettianamente, ¿no? Tratar de nuevo, fallar mejor. Esa idea es la idea que me parece a veces sintetiza lo que puede ser la creatividad, lo que puede ser el crear. Va a fallar, no vamos a estar plenamente cómodos en ese acto creativo, pero en algún momento quizás retrospectivamente vamos a pensar que algo se creó. ¿Sabes qué estaba pensando, Camila, mientras escuchaba a Julián? Que cuando intentaba reflexionar acerca del tema de este contrapunto, siempre tiendo a identificar la creatividad como algo individual. Ahora que te estaba escuchando y tú has hecho hincapié en la palabra insistir, pensaba, sí, insistir es parte del proceso creativo, quedarte en blanco, quedarte sin ideas, y de repente me he dado cuenta de algo. ¿Por qué comprendemos tantas veces la creatividad como un acto individual y puramente subjetivo? En realidad, en ese acto de creatividad, o cuando un escritor se queda paralizado, en blanco, no encuentra, o un filósofo no encuentra cómo seguir desenmarañando esas preguntas, recurre a otros escritores, te inspiras en otros filósofos, y al final, bueno, esto es que me apetecía a mí contarlo en voz alta. Ahora estaba pensando que no se puede ser creativo en términos única y exclusivamente individuales, sino con el resto. Y por eso justo me he ocupado de preguntarles en términos de sus identidades, porque aquí viene la cuestión frente tú a pensarte, a nombrarte como una mujer creativa, porque se pregunta, y tú desde el decir y terminar diciendo sin saber muy bien hacia dónde estás diciendo, aparece lo identitario, ¿cierto? Y si aparece una identidad, entonces aparece una formación y estamos deseando formar gente creativa. Yo no sé qué cosa tenemos adentro, pero todos aquí podríamos estar de acuerdo en que buscamos ser creativos o hacer las cosas creativas individualmente. ¿Cuándo podría haber una sospecha con que se necesita una colectividad o un pensamiento colectivo? Pero ahí quisiera que nos ocupáramos de la cuestión de contraponer el decir al preguntar para que salga una cosa. ¿Cómo se las ven ustedes? Pues Julián ya ha empezado a decirlo, pero Josefa, ¿cómo te la vas con decir? Porque una cosa está hacerse preguntas para llegar a una creación y otra voluntad tal vez podría aparecer en buscar decir algo que no siempre es en pregunta, ¿sí? Entiendo, ese producto final de la creatividad. Bueno, la forma en la que yo exploro ese producto final de la creatividad, que necesariamente para mí parte de las preguntas, pero bueno, al final tengo, ¿no?, un resultado que es mi decir. En lo que se transforma o en lo que se traduce finalmente
es en propuestas. En la manera en la que yo soy creativa es observando, tengo esa capacidad de observar, de preguntar donde otros no preguntan, observar realidades que otros quizá no han considerado suficientemente relevantes, a las que no se les ha dado importancia. Soy capaz de ver problemas, y esto no sé si es algo positivo o negativo, pero soy capaz de problematizar donde otros no ven ningún problema, de poner el dedo en la llaga. Ya estoy utilizando demasiada jerga española. Bueno, pues de simplemente eso, encontrar problemas donde otros no los ven, y son problemas realmente. Simplemente no se habían identificado como tal, son problemas que requieren un abordaje. El producto, mi decir, es identificar ese problema, pero no encuentro tanto que ande de la mano de la creatividad en el sentido de proponer una solución. Yo no soy persona de decir, no me gusta, de hecho nunca me ha gustado decir a los demás, ni dar las respuestas, ni decir a los demás, tienes que pensar esto, estás equivocado en tu pensamiento, o la idea correcta es esta, lo políticamente correcto sería aquello y tú estás en otra. No, en ese aspecto no sé si no soy persona constructiva, pero cuando se me obliga a manifestarme, a posicionarme, a decir, suelo huir. Suelo intentar mantenerme al margen. A dar recetas, tal vez. ¿Cómo te va con eso? Somos humanos y es que nos gustan los programas, nos gustan las recetas, nos gustan las cosas sencillas, es lógico. Ayer hice mucho hincapié también en esto de que estamos diseñados para ahorrar energía y todos los procesos intelectuales gastan muchísima energía, el cerebro consume mucha energía. Entonces es lógico, en nuestro proceso de adaptación lo que tratamos de hacer es ahorrar energía. ¿Cómo se consigue esto? Teniendo patrones, teniendo rutinas, pero muy rara vez, si hablamos de creatividad como innovación, como originalidad, eso no surge de la receta. Eso surge cuando te saltas un paso de la receta de quien ya fue creativo en su momento y te dio esos pasos. Es cuando en vez de echar canela se te ocurre echar cualquier otra... Clavos. Eso. Y de repente, oye, sale bien o sale mal, que es lo que tiene la creatividad, que sale por donde menos te lo esperas. Es lo que nos gusta, que nos den los programas, que nos digan, incluso en el trabajo, esto lo vemos mucho, ¿no? En el trabajo hay personas que manifiestan con toda la sinceridad, yo no quiero ser empoderado, yo no quiero libertad, yo no quiero responsabilidades, quiero que me digas esto, esto y esto es lo que tienes que hacer y no me voy a salir de ahí, no esperes más de mí. Es lo sencillo y es lógico que tendamos a eso, ¿no? Bueno, voy a volver un poco a un asunto levemente anterior y esa cuestión de la originalidad que me puso a pensar. Volví a pensar en la historia de esa palabra que pasa por una transformación muy, muy rara, que pasa a decir prácticamente lo contrario que decía en su primer momento, ¿no? La originalidad hasta el siglo XVII se refería a escribir algo o producir algo de acuerdo con los orígenes, ¿no? Entonces, de algo que ya se conocía como un ejercicio de repetición. Y entonces en un momento el arte se transforma enormemente y hay una búsqueda por la novedad que nunca hubo en la historia de arte y eso produce un movimiento vertiginoso que transforma completamente la creación y el ejercicio artístico. A partir de ese momento vamos a entender como original un tipo de obra que sea de este específico sujeto y no de ningún otro, ¿no? La obra original tiene como origen su autor, su artista. Entonces, cambió mucho el término. Y creo que en ese cambio hay como una mentira, que surge la mentira de pensar que el sujeto va a ser capaz de crear de la nada algo nuevísimo, ¿no? Que no se va a inspirar en todo el pasado del arte, de la cultura,
para producir una nueva obra, una nueva idea, ¿no? La novela como género literario, como fenómeno artístico, tiene esa marca de olvidar todo el pasado, de rechazar todo el pasado y hacerse por eso nueva. De ahí el nombre novela también. Pero es una mentira. La novela tampoco es la invención absoluta de algo nuevo y ninguna obra es plena invención, plena novedad. Todas las obras están basadas en otras obras. O sea que si queremos ser originales, tenemos que ser también originales en el sentido primero de la palabra, que es ver lo que ya se produjo en la historia del arte, en la historia de la literatura, y tratar de mover un poquito la cosa, adaptar un poco, producir a partir de una pequeña diferencia. Y como somos una especie muy extraña en que cada uno no se parece casi nada al otro, tenemos un montón de puntos en común, pero la cabeza funciona a partir de novedades muchas veces sin que sepamos por qué y cómo. La verdad es que casi nunca nos repetimos. Si voy a escribir en mi propia oficina, en mi espacio, un libro, una novela con mis palabras, puedo tener la certeza de que no estoy repitiendo ninguna otra novela escrita en otra parte del mundo. Quien está escribiendo, empieza a escribir literatura, a veces sufre mucho con eso. Estoy escribiendo un libro, pero alguien puede usar mi idea. Puedo encontrar ese libro de repente en una librería y eso va a inutilizar mi obra, porque no será una obra original, porque no será creativa. Pero después de un tiempo de ya escribir, vas a ver que solo tu cabeza funciona así. Estas palabras solo vos podés elegir. No se puede. Uno nunca bueno, estadísticamente, ya veo que estás un poco incómoda con... Estadísticamente es imposible la repetición de un libro completo por otro autor. Esto nunca va a pasar. Hay puntos en común, pero nunca va a pasar. Y me parece que justamente por eso podemos quedarnos tranquilos en producir obras y en crear a partir de las obras de los otros. Porque creo, en fin, y aquí termino, que el pensamiento se da justamente así. Pensamos primero el pensamiento del otro y lo pensamos con nuevas nuances, con nuevas palabras, y poco a poco ese se va convirtiendo en un pensamiento propio. Así surge el pensamiento, así surgen las ideas, por no comprender plenamente la idea del otro, por tratar de adaptarla a mi contexto, a mi realidad, de repente tengo una idea propia. Y los libros surgen así, el arte surge así. No estaba en absoluto incómoda, pero es que me estabas haciendo pensar una cosa y es que claro, yo no escribo literatura, no hago escritura creativa. Los investigadores no tenemos ese problema, ese miedo de estar diciendo, estar escribiendo. Si un investigador está frente al papel o frente a una hoja de Word y de repente siente miedo a que lo que está diciendo ya lo haya dicho, en este caso pienso en un filósofo, incluso dentro de las humanidades, si tiene miedo a estar diciendo lo que ya se ha dicho antes, es que eres un mal investigador, no has hecho tu trabajo. Es decir, estás planteando una idea sin comprobar primero si esa idea ya ha sido abordada o si esa problemática, si esa pregunta ya ha sido abordada antes. Entonces nunca tenemos ese, a menos que seas un investigador de Bueno, el problema es que estás estudiando el aburrimiento, que es un estudio que tiene ¿cuántas décadas? Pues el primero que habla sobre el aburrimiento seriamente fue Séneca. Bueno, así que está... Pero entonces tenemos la misma cuestión, y es una cuestión importante. Las bibliotecas son infinitas. Lo que ya produjo la humanidad es infinito. No tenemos la capacidad de investigar para ver si todo ya, si una idea que tenemos ahora ya fue dicha en otro momento anterior. Y cómo la novela da cuenta de ese problema, aferrándose muchísimo al presente, a su propio tiempo, a las ideas de este momento. Así puedo estar bastante tranquilo que en el siglo III
nadie escribió lo que voy a escribir hoy, porque no es algo de universal sobre la existencia humana, es algo de muy contingente sobre nuestra presencia en este mundo, en este momento. Y también podemos tener esa tranquilidad de que si algo se repite, si en algún momento estoy escribiendo un libro que ya fue escrito muy parecido hace 2 siglos, igual ese libro tiene una nueva importancia y va a decir una otra cosa para el lector de mi tiempo, que es lo que vemos en Pierre Menard, autor del Quijote, el cuento de Borges. Este sujeto que se decide a copiar, no copiar porque no está pasando una palabra, palabra por palabra, no está copiando, pero está escribiendo de nuevo el Quijote, viendo de nuevo la razón de cada palabra. Ese que está repitiendo el mismo libro no hace una repetición, esa es la provocación de Borges. Crea un nuevo libro en un nuevo contexto que significa cosas que el otro no significaba. O sea que hay una novedad que se impone, incluso cuando falta la novedad al autor. Y eso que nombran creo que viene de la mano a decir que entonces, ¿qué pasaría si nos nombráramos como investigadores y no como creativos, como en términos identitarios? ¿Cierto? Como vamos a formar personas que investiguen, más allá de decir que vamos a formar seres creativos o que un lugar está dado para la creación. ¿Qué pasaría si lo pensáramos en términos de un lugar dado para la investigación? Porque en términos de esto que han nombrado, me parece precioso que si abordamos la identidad creativa, aparezcan unos otros para poder decir una cosa nueva justamente, y no en términos de la individualidad y no en términos de la relación con nuestra propia creación de esto nadie lo ha dicho, solo yo de esta forma. Y sí, pero con otros siempre, con otros siempre. Quisiera que allí pasáramos entonces a, si hemos nombrado prácticas en términos de ahorrar energía, de la relación con la novedad, del pensar con el otro, de la insistencia y de la originalidad, todas estas acciones podrían tomarse como inútiles, porque atendamos al imaginario de quien investiga, que es a donde vamos llegando, y quien es una persona creativa. ¿A cuál de los dos se le considera más inútil, por así decirlo, en términos académicos, si solo se piensa que es una persona que está leyendo y leyendo y leyendo y leyendo? Y ahí quisiera que nombráramos la relación con las palabras, que justo son las palabras de unos otros a los que acudimos para pensar. A mí es que me cuesta mucho pensar en términos de inutilidad, muchísimo. Yo creo que a ti te pasa igual, es que ya no nos ¿Qué sientes? ¿Qué me parece que sientes? sí. Me cuesta mucho pensar en si la creatividad del escritor se puede considerar inútil. Una investigación se puede, en el contexto de la investigación lo veo clarísimo. No hay un proceso de investigación inútil. Cuando tú emprendes una investigación, partes de una pregunta científica, planteas una hipótesis, estableces una metodología y sigues unos pasos para tratar de comprobar si esa hipótesis es cierta o no. El mayor miedo de casi todos los investigadores de repente es, pues esta pregunta que yo me hice, la respuesta es no. Mi pregunta de investigación siempre fue: ¿se aburren las personas mayores en las residencias? Y si es que sí, ¿cuál es la causa? Claro, y todo el mundo, mientras yo estaba realizando trabajo de campo para responder esta pregunta, todo el mundo me decía: ¿y si resulta que no se aburren, qué piensas hacer con tu vida, chica del aburrimiento? ¿A qué te vas a dedicar? Claro, si resulta que no se aburren, todo el proceso que yo he llevado a cabo no es inútil en absoluto. Ha sido un proceso creativo desde el punto en el que yo identifico un problema, establezco una metodología, llevo a cabo un trabajo que no se había hecho nunca antes, y si el resultado es que no se aburren, yo seré la persona más feliz del mundo. Es decir,
Si aquí lo único que puede convertir ese proceso en algo inútil es que hayas fallado al plantear la metodología o que falsees los resultados por un interés espúreo, que yo descubra que no es un problema el aburrimiento en las residencias de mayores y diga que sí para seguir recibiendo financiación pública. Eso es una inutilidad para la sociedad, para mí no. Para mí también porque soy científica, pero si fuera una mala persona sería una inutilidad. En cualquier caso, me cuesta mucho pensar este término de inutilidad. ¿Tú sientes, alguno de los presentes siente que hace cosas inútiles realmente de forma voluntaria? ¿Se puede hacer algo inútil voluntariamente? Yo creo que uno puede sentir que le han obligado o le han presionado o la circunstancia le ha conducido a estar realizando una actividad que no tiene valor, que no tiene significado, que es inútil, que no tiene significado para uno mismo, pero es que incluso ahí a lo mejor tiene significado para la otra persona a la que estoy acompañando a este evento. A mí no me parece muy útil, pero oye, esta persona sí y le estoy haciendo el favor de venir porque si no sola no va a venir. Incluso en ese caso, pero voluntariamente creo que uno nunca puede escoger la inutilidad. Si pensamos en el tiempo inútil como tiempo en el que uno está sin hacer nada, voluntariamente, es un oxímoron. Claro que ese tiempo es útil para tu descanso, es útil para tu reconexión, es útil para lo que tú quieras. Ese es tu problema. Creo que es más un término que nace un poco de esa tendencia que tenemos los seres humanos a estar bicheando y pendientes siempre de qué hace el otro. Creo que lo que determinamos inútil o no depende también un poco de eso, de qué considera el que está fuera que es inútil. Bueno, te voy a dar cuerda. Bueno, voy a tratar de postular Sí. qué sería una inutilidad provechosa en algún sentido y así por el oxímoron se resuelve la cuestión. Es una cuestión eterna en literatura la utilidad o inutilidad de las obras literarias. Y me parece que es una cuestión eternamente nueva también, eso que dice Drexler, que define bien una serie de cuestiones. Se discute desde siempre, pero nunca llegamos a una respuesta definitiva porque no existe, porque no hay. Para mí, cuando se formuló más contundentemente esa cuestión fue en un debate entre Adorno y Sartre. Sartre escribe en 1948 qué es la literatura y se imaginaría que iba a exponer objetivamente qué es la literatura, pero es Sartre y no hace eso. Lo que hace es decir militantemente, políticamente, qué debe ser la literatura, y significando qué tenés que hacer vos, escritor, para que tu literatura tenga impacto. ¿Cuál es la finalidad y la utilidad de tu literatura? ¿Qué decís cuando escribís algo? ¿Qué cambio querés generar en el mundo a través de tu escritura? Son preguntas, interrogaciones que hace Sartre que son incómodas para el escritor, de su época o de hoy. ¿Cómo puedo responder a eso? A buscar un impacto, un efecto, una utilidad de la obra literaria. Y bueno, a eso Adorno va a responder, bueno, yo entiendo cuál es su preocupación, las obras están como inútilmente en las librerías, nadie las lee con el debido cuidado, esfuerzo, y eso ya es muy contemporáneo también, pero esa tentativa de proponer que la literatura tenga una función, que el arte tenga una función, es una equivocación, no puede ser así. La finalidad, la literatura tiene una finalidad en sí misma, la finalidad de no tener ninguna finalidad. En un mundo que busca cosas tan útiles, que se preocupa tan continuamente con lo útil, en el mundo capitalista que quiere que todo se convierta en algo, en una mercancía, en algo vendable, en algo que transforma mi vida, en algo que transforma el mundo,
La función de la literatura es no tener función. La finalidad es no tener finalidad, es ser algo que se resiste a eso, ser una falsa mercancía, ¿no? Que la novela o el libro que tenemos en manos ya no se presente así, con ese efecto, que ya no quiera producir esa satisfacción simple, fácil del consumo. ¿Y tú estás de acuerdo con Adorno? Yo no estoy de acuerdo con ninguno de ellos. Yo lo que veo es que esta cuestión que está explicada así, bueno, sumariamente en eso de la finalidad, es lo que habla, enuncia cuestiones mucho más grandes, como si queremos un tipo de literatura social, un tipo de literatura política, un tipo de literatura de intervención en el mundo. Y hay muchos momentos en mi vida que pienso que sí. Soy de Brasil, viví bajo el régimen de Bolsonaro hace pocos años y la literatura se politizó muchísimo. Sentíamos que teníamos que intervenir en ese mundo, fuera como fuera, por la literatura, si es esa la herramienta que tenemos. O sea que sí, sentía que sí, en ese momento la literatura tenía que tener una finalidad. Pero años después ya no estamos en ese mismo punto y sentí que, bueno, si la literatura se compromete simplemente con eso, se hace menor, sea pequeña, se limita demasiado, quiero otro tipo de literatura, ya no tan comprometido con la utilidad, con la finalidad. O sea que eso va cambiando y siento que por eso es una idea eternamente, o una cuestión eternamente nueva, porque cada contexto pide una nueva respuesta que se parece a otra del pasado, pero es un poco distinta, un poco novedosa. Ya hablé demasiado. A mí sí me parece que la literatura, y del carácter que sea, del género que sea, sí que tiene distintas finalidades. Claro, no lo entiendo como un fin en sí mismo, como algo que es que debe existir por el mero hecho de ser lo que es. Me parece que tiene muchísimos fines. Entretener, que a veces esto lo tomamos como algo muy banal. Bueno, eso es mero entretenimiento, pero ¿y a quién hace feliz esa obra literaria en el momento en el que siente placer por la simple lectura, ¿no? El entretener tiene la finalidad, ya no incluso hacia el público, sino el que escribe está persiguiendo algo, está utilizando esa escritura como un modo, una forma de expresión. Obviamente habrá escritores que escriben pensando en ganar dinero, en vender bestsellers, perfecto. Pero ¿cuántas personas también escriben simplemente porque sienten la necesidad? Es como un ejercicio, ¿no? de curación. Es una terapia, el expresarte, el sentir que estás expresando algo que llevas dentro. Y a mí, personalmente, me parece que la función más bonita de la literatura es la de ampliar el conocimiento, incluso cuando hablamos de literatura de pura ficción. Lo que para mí da valor a la literatura, a ese acto creativo, es que me permite pensar posibles. Me permite pensar lo que distingue literatura y esa creatividad que hay en la literatura de otras producciones como podrían ser la historia. Es que la historia te cuenta lo que es. La literatura no tiene que hacer esto. Este fue el gran error de Platón. El pensar que el arte tenía que emular a la ciencia, tenía que ser lo mismo, tenía que contar lo que era. No, Aristóteles decía, no, todo lo contrario. El arte cumple con una función, la literatura cumple con una función muy importante. Y es que frente a la historia que te dice lo que es, y ya lo sabes, es tal cual, y uno es buen historiador en tanto en cuanto cuenta las cosas de manera fiel a cómo han sucedido, la literatura habla de posibles, se inspira, como tú también decías, Julián, se inspira en lo que ha sucedido y en otras novelas, pero va un paso más allá. Te habla de lo que podría ser, de lo que podría haber sido. Y eso cumple con una función y tiene una utilidad. Imaginar cómo podrían ser las cosas. Es una manera muy cercana, si no simétrica a la filosofía, de obtener conocimiento. Pero lo que pasa en literatura, como en todo arte, es que está movida por una inconformidad. Entonces,
lo que no se acepta fácilmente es encontrar esa respuesta. Entonces, ¿cuál es la función de la literatura? Sería esta, producir un tipo de visión de futuro que no tenemos sin la literatura, o producir un tipo de efecto en la vida de quien lee, o producir conocimiento, convertirse en conocimiento. El arte casi no acepta nunca ese tipo de estabilidad de su función y de su razón de ser. Por eso se transforma continuamente y por eso se mantiene vivo. Porque antes, bueno, la función de la pintura podría ser decorar paredes, pero algunos artistas decidieron que no bastaba eso, no podría ser para los palacios el arte, tenía que ser otra cosa. Y empezaron a hacer pinturas que ya no decoraban nada y que ya pierde el sentido, su sentido originario, para un montón del público, un montón de gente, ya no ve sentido en el arte, porque el arte está buscando siempre nuevos sentidos. Entonces, yo estoy de acuerdo con todo lo que decís y creo que muchas veces sirve así. Y cuando me pongo como lector, también siento que ejerce ese poder y ese efecto sobre mí, pero digo que el arte y la literatura casi nunca aceptan una respuesta completa y definitiva sobre su función y su finalidad. Y está bien que así sea, porque de lo contrario al final se establecería esa receta de manera tan marcada que al final ese arte ya no cumpliría con la función de pensarlos, de ofrecer posibles. Al final acabaría encasetado, cuadriculado. O sea que tiene que ser así. No sé si tiene que ser así, pero sí pienso aquí para ustedes cómo vérselas con los funcionales no funcionales, con los saberes no sabidos, porque en todo lo que han venido nombrando pareciese, porque justo tú dices la literatura no termina respondiendo y tú dijiste al inicio que eras una preguntona sin remedio. Y es justo eso, viste, como no, no terminar la cosa hecha para seguir existiendo, para seguir estando aquí en el mundo de una manera, no sé, como lo hemos venido haciendo, pero como vérsela, porque ahí el ser humano, el uno que está solo en su habitación o uno mismo frente a su creación para enfrentar cualquier cosa, cómo vérsela con eso, con la funcional no funcional, con el saber no sabido, con la cosa que está por hacer y que no se termina. ¿Qué hay ahí? Que justo en esta conversación aparecía también el desocuparse o hemos estado también diciendo como el servicio, porque viste que dice el ocio que sirve para algo. ¿Sí? Si cambiásemos la semántica de esa frase y viéramos que el ocio, la desocupación, la no funcionalidad, el no saber, la cosa no terminada, también se nos sirve, por así decirlo. Es como una cuestión puesta para nosotros. ¿Qué hay ahí? Pensemos para ir cerrando también. Bueno, creo que podemos volver para una cuestión más ligada a este debate más amplio. Y además tú dijiste que estabas de acuerdo con ella, no podías decir eso. No puedo, sí, es verdad. Que le corten la cabeza. ¿Ustedes qué dicen? ¿Puede o no puede? No. Tiene que... Pero hubo discordancias hasta Ahí ahora. vieron. Sí, hubo algunas. Así somos los humanos, Cordialmente, así, sí. unos queriendo... Bueno, voy a decir algo para que ella tenga su discordancia. Venga. Que es un poco sobre eso que no sabemos cómo funciona jamás, que es la mente humana, cómo funciona cada pensamiento, cada cabeza. Es algo que la literatura sonda, trata de inventar hipótesis, la psicología también, la neurología también, sin que nunca tengamos una claridad absoluta de lo que está pasando dentro de la mente de un sujeto. Pero justamente en esa idea de que habría una función en la literatura, como hay una función
en la filosofía o en el conocimiento, esa idea de, creo que responde a una cierta ansiedad contemporánea por más y más información, más y más conocimiento, que estaban haciendo que no estemos tranquilos con el vacío, con el silencio, con el espacio. O sea que estamos el tiempo entero ocupándonos, como si tuviéramos miedo del silencio creativo, miedo de algo que me ponga a pensar, ¿no? Entonces ocupo mis pensamientos continuamente con pensamientos de otros, imágenes de otros, palabras de otros. Hay una búsqueda infinita, insaciable por esa información ajena. Y eso que decía, no sé cómo funciona la mente humana, nadie sabe, pero tengo una sospecha de que eso está acabando o minimizando demasiado la posibilidad del ensueño, ¿no? Ya no podemos más dejar el pensamiento perderse como en otro tiempo. Y Freud dice que el ensueño o el fantasear es el sucedáneo en el adulto de lo que es el juego, el jugar para los niños. Los niños juegan, después de un tiempo ya no pueden jugar, socialmente eso ya no se acepta, y el adulto lo sustituye por el ensueño, por el fantasear, ¿no? Se pone a pensar. Y eso produce justamente, bueno, cómo funciona para Freud el ensueño o el fantasear. Se imagina un futuro, uno imagina un futuro a partir de un deseo en el presente y un referente en el pasado. Constituimos un futuro, la idea de futuro, a partir de ese fantasear. Si estamos tan entregues a la información incesante del mundo, ya no tenemos ese fantasear y por eso ya no vemos un futuro. El futuro desaparece y así desaparece también la utopía y así nos entregamos demasiado a un realismo que se hace más y más pesimista y a proyectos políticos marcados por ese pesimismo que se convierte en violencia política. Eso es una realidad de Brasil, no sé cómo será en Colombia en este momento. Pero creo que estamos ahí justamente en un momento de tratar de ampliar la posibilidad de la fantasía y del ensueño en la existencia cotidiana. No sé, ¿qué pensás de eso? Ya sabes lo que pienso. Sí, el punto en el que Julián quería que discutiésemos viene precisamente a partir de que yo soy de esas personas que defienden que uno también encuentra el espacio para la creatividad cuando está ocupado, no solamente en el tiempo de ocio. Yo no pienso que la filosofía nazca necesariamente de la mente ociosa, para nada. Yo comulgo con Picasso, que decía que las musas me visiten mientras estoy trabajando. Y si esto lo extrapolo a la sociedad contemporánea, todo el tiempo vemos el problema de que, y además siempre vemos el problema en los jóvenes. Y me parece horroroso, porque es que los criminalizamos mucho de lo que nosotros hacemos. Siempre decimos, el problema que tienen los jóvenes de hoy en día es que como están todo el tiempo recibiendo estímulos, información, todo el rato con la pantalla, no piensan. Eso no les permite pensar, porque están recibiendo todo el rato. A ver, en primer lugar, cuando una persona, ya joven o no, está en una red social, no se encuentra en encefalograma plano, no estás deglutiendo información y punto. Estás emitiendo juicios de valor, esto me gusta, esto no me gusta, a esto le voy a contestar. Uno piensa, cuando está haciendo este tipo de actividades. Entonces, yo no considero, en primer lugar, que uno necesariamente tenga que estar ocioso. ¿Piensa, pero fantasea también o piensa? Sí, fantaseas y piensas, pero luego hay otra cosa mucho más curiosa. Decimos esto de no dejamos espacio para el pensamiento y el fantaseo como antes. ¿Como antes cuándo? ¿Y quién? Esto me parece importante. ¿En quién estamos pensando? ¿En Goethe? ¿Estamos pensando en Descartes? ¿Estamos pensando en Santo Tomás? ¿O en un campesino? ¿O estamos pensando en un herrero? Esas personas también pensaban y estaban ocupadas. Otra cosa distinta es que dispusiesen de los espacios y los medios y las herramientas
para transmitir su pensamiento al resto. Un pensamiento que por lo demás yo me vengo a imaginar que debería estar muy caracterizado por el disgusto y la incomodidad y el aburrimiento del tener que estar siempre dedicado al trabajo, de tener que estar siempre pensando en la subsistencia. Pero tenemos como una vana esperanza de que el pensamiento profundo es algo universal, que el pensamiento filosófico es algo que está al alcance de todo el mundo y que si a cualquier persona le quitas el teléfono móvil y le dejas en una habitación en blanco, esa persona va a empezar a crear y a pensar. ¿Sabéis que hay un estudio, que además es curiosísimo, un estudio que puso de manifiesto que un porcentaje altísimo de las personas, en torno a un 80%, prefieren darse una descarga eléctrica en una situación como la que yo estaba planteando? Si tú dejas a esa persona en un entorno en el que no hay estímulo, lo que surge no necesariamente es pensamiento, reflexión, preguntas. Las personas huyen y preferían darse un calambrazo. Pero ¿por qué este contraste tan severo entre estar con un celular lleno de informaciones y estímulos a el cuarto blanco vacío sin nada? Vale. Porque puede haber un equilibrio entre una cosa y otra. Entre El una cosa y otra trabajo, está, por ejemplo. el trabajo o el libro. Sería lo Pensar ideal. el libro. Y la posibilidad de pensamiento cuando estás leyendo un libro es mucho más, no sé qué vamos a llamar pensamiento, es una otra cosa, pero creo que te podés alejar, te podés distanciar de un libro y dar lugar a un pensamiento propio, ¿no? Distorsionar esa idea original para hacer una otra idea dentro de vos, de una manera que el celular te permite poco, porque te ofrece de nuevo más y más información. Ya no esta otra. Y te afecta también algo de la memoria, se repite y se cambia, se varía continuamente esa información y ya no me acuerdo lo que estaba viendo hace un minuto. Y en la literatura hay una continuidad, hay un otro tipo de velocidad que te permite mucho más el razonamiento. Dale. Así que no. No. Sí, claro que sí. Pues si es que no vais a encontrar otra persona que abrace más, que la virtud está en el término medio, que yo. Obviamente, ni una cosa ni la otra. Y de hecho, a mí me parece que tiene sentido ese discurso reivindicativo del tiempo vacío, del estar con uno mismo, del huir del estímulo constante. Tiene sentido. Me aburre soberanamente, porque cuando es un discurso que todo el mundo empieza a repetir por activa y por pasiva, y en todas las charlas escuchas lo mismo, hipervelocidad, aceleración, desconexión, pues al final a mí al menos me abruma y digo, qué desesperación, vale, ¿y qué? Pero es natural, entiendo que ese discurso exista, creo que es positivo y además creo que no hace falta calentarse tanto la cabeza, porque nuestro cerebro, la naturaleza, es muy sabia. En los 2 últimos años, nuestra tolerancia o el tiempo que pasamos, que aguantamos dentro de una red social haciendo scrolling y sintiendo satisfacción, es decir, sintiendo que ese rato merece la pena, ha disminuido en un 20%. Es decir, eso no se debe a que haya un discurso sociocultural y político que nos está pegando la brasa constantemente acerca de qué malo es estar en las redes sociales. No, es que el cerebro sabe lo que tiene que hacer. Ya está, ese estímulo se ha convertido en algo repetitivo y estamos empezando a abandonarlo por propia naturaleza. Ayer lo decía, las redes sociales, ese tipo de entretenimiento, de ocupación, no la manda el demonio, la hemos creado nosotros para nuestro bienestar. Cuando deja de causarnos el bienestar para el que la hemos creado, pues la vamos dejando de lado, se queda obsoleta. Y esto es lo que tiene a personas como Elon Musk locas, trabajando todo el día, no solamente porque sus algoritmos conviertan X en la mejor red social, sino por conseguir que ese 20% de atención
y de bienestar que se ha perdido en las redes sociales se pueda alcanzar de nuevo en X, ese 20% y más todavía. Pero ya uno mismo empieza a darse cuenta de que de eso ha tenido demasiado, que ya lo conozco de sobra, que ya no me aporta nada. Y ese 20% se va a incrementar en los próximos años. Es decir, no sé por qué te estaba diciendo esto ahora mismo. Yo estoy de acuerdo, ¿puedo? ¿Ves cómo No. tenía sentido? Estoy de acuerdo con esa idea de que la mente se resiste de alguna manera, que vamos encontrando nuestra manera de fantasear en otras circunstancias. Y en el caso del vicio del móvil también es un vicio que no te deteriora tanto la mente. Cuando tenemos un tiempo a solas, lejos, distante, y hacemos otra actividad, vemos que la cabeza sigue pensando, ¿no? Que no perdimos nuestras capacidades. No fue un buen tiempo el que pasamos ahí dentro del móvil, pero fuera de él seguimos vivos y seguimos pensando. Y creo que eso sí, que se resiste la posibilidad de crear, de fantasear, de producir, de llegar a la literatura o al arte, más allá de todas estas circunstancias. No. Sí. Un no rotundo para Julián. Justo hoy en la mañana escuchaba a mi profesora diciendo, no se puede investigar sin fantasma, sin un fantasma. Y en la capacidad de fantasear, que justo aquí voy a decir que por último, tal vez nos ocupemos de imaginar y de decir algunas cosas, porque justo ahí, entre la investigación que tiene que ver con la acción o el ponerse en todo lo que hemos dicho que es útil y que tiene que ver con buscar también nuestra originalidad para ir posicionándonos frente a la creatividad y el ocio, o la inutilidad más bien. Imaginar aparece entonces como una cosa, una acción humana que está por decirse hoy más que nunca. Hoy más que nunca atendiendo a la fantasía y al fantasma necesario para volver a pensar una cosa, para decir una pregunta, para lo que sea. ¿Qué hay de la imaginación en esto que hemos venido nombrando? Y como cierre de esta conversación. Siento que, justamente volviendo al principio, que es muy posible producir o crear en los márgenes de esa idea opresivamente creativa, ¿no? Hoy se escribe sin tanta imaginación y eso ya es imaginar. Acá me imagino que haya el mismo movimiento que hay en Brasil y en tantas partes del mundo, un tipo de creación, de escritura a partir de la experiencia personal, a partir de la memoria, a partir del diálogo y del encuentro con otros. Se crea con estos elementos que históricamente no se concebían como elementos creativos, ¿no? El sujeto creativo de otro tiempo inventaba mundos. Bueno, estoy en la tierra de García Márquez. Ese es el ideal del sujeto creador. Y ahora ya no se hace de esa manera. Y está bien que no se haga de esa manera. Está bien que encontremos otras formas de escritura menos imaginativas y a veces más alusivas, más insinuantes, de otro tipo de relación entre el mundo real y la palabra, ¿no? Entonces pienso que sí, vamos encontrando en los márgenes de eso que concebíamos como imaginación o como creatividad, vamos creando nuevas formas de escritura. Bueno, yo cuando pienso en qué hay de la imaginación, todo esto, este festival, todas las conversaciones que estamos teniendo, todo esto responde
a la imaginación, responde a una función de la imaginación que no trata sino de responder a una gran pregunta, la pregunta por el ser humano. ¿Qué es el ser humano? Todo esto que estamos haciendo aquí es un uso de nuestra imaginación, y lo que tratamos de conseguir con esto tiene una utilidad. Nosotros necesitamos hacer este ejercicio. Necesitamos imaginar cómo pueden ser las cosas a partir de pensar cómo son, o cómo estamos apreciando, cómo estamos recibiendo que son, y pensar, por supuesto, y estudiar cómo han sido. Necesitamos esto. La imaginación, desde mi punto de vista, tiene una función muy ligada, es una función antropogenética, está ligada a la propia supervivencia de nuestra especie. Cuando nosotros estamos haciendo esto, aquí juntos, cuando imaginamos, realmente lo que estamos es preparándonos. La imaginación lo que nos permite es prepararnos, anticiparnos, estar listos para lo que podrá ser, todavía no es, y no tenemos muy claro qué forma va a adoptar. Esa sería una función antropogenética y una función que está ligada a nuestra supervivencia. No esperar a que nos las den, a que nos vengan dadas, sino prever cuando sucede algo, cuando me he equivocado y empiezas a darle vueltas a la cabeza, a hacer ramificaciones, a rumiar, imaginar posibles consecuencias de ese acto que he llevado a cabo, solo sirve para lo más importante: estar preparado, que no te coja el toro. Para cerrar también otra expresión española, que no te pille el toro. Estar anticipado. La función de anticipación está ligada a la imaginación, es la que nos ha traído hasta donde estamos, y si seguimos existiendo como especie, en el futuro esperemos que así sea, será gracias a la imaginación. No nos vamos a librar nunca de ella, y si nos libramos de ella, el planeta se libra de nosotros. Claro, porque al final de esto y justo al final de esta conversación, todo esto también se trata del tiempo de estar diciendo una cosa que podrá hacer eco muchos años después, incluso cuando no estemos, que esa es otra cosa con la que nos la vemos, no solo con la funcionalidad no funcional, no solo con el saber no sabido, sino con el tiempo que no vamos a estar, con el tiempo en el que ya no vamos a estar y las cosas estarán sucediendo por nosotros, que es el deseo infinito de trascender y por el que los libros existen y nos tienen aquí reunidos. Gracias por esta conversación. Esperamos que haya sido un contrapunteo con unas puntas más bien algodonadas. Sí, eran amigos, lo lamentamos. Vamos a tener un espacio para, ¿cuántas preguntas vale? Para 3 preguntas, así que sus manos, 1, 2 y 3. ¿Listo? ¿Las recogemos todas y las respondemos o pregunta-respuesta? Pregunta-respuesta. Bueno, no es tanto una pregunta, sino bueno, sí es una pregunta, pero no es para responder así como del tema tanto. No sé si saben que del río hacia allá hay una ciudad que se llama Itagüí, y la semana pasada tuvo las fiestas de la industria, y el último día se celebra el Día del Ocio. La gente va en pijama, lleva sus camas, ponen hamacas, entonces simplemente de acuerdo al tema, y fue la semana pasada. ¡Ah, qué pena! Qué pena. Muchas gracias. Por acá la persona de azul y la persona de negro. Y eso tiene una gran utilidad: aumentar el bienestar personal y colectivo. ¿Qué duda Hacer cabe? una fiesta para no hacer nada, para dormir, hacen un desfile de camas. A mí me llama la atención la idea de pijama con ocio. Tenés que estar de pijama para estar en ocio. Pero- Y responde a algo que algunos escritores pasan, porque, bueno, yo tenía mucho placer mientras trabajaba en casa, antes de tener hijas, en despertarme, ir hacia el al computador y empezar a trabajar así, en pijama. O sea que ya no era tan ocio, pero estaba en pijama. Y leía sobre algunos escritores, por ejemplo, un poeta brasileño muy importante que se llama João Cabral, que se vestía enteramente, se despertaba, se bañaba, se ponía un traje
y se iba a escribir poesía. ¿Y por qué eso? ¿Para qué hacía falta eso? Pero esa cuestión del pijama y el ocio me puso a pensar en eso. A mí De estar listo para el ocio. me encanta escribir en pijama, es lo mejor del mundo. Pero claro, es que estaba pensando, pero ¿cómo no va a ser magnífico el ocio si llevamos toda nuestra existencia intentando disminuir el tiempo que dedicamos a las obligaciones en favor de aumentar el tiempo que nos queda para nosotros? Ahora bien, algo estamos haciendo mal, ¿eh? Cuando en la prehistoria se trabajaba menos que ahora, malo, malo. Fallamos. Aquí. Hola, buenas tardes. Voy a parar porque siento que no los veo. Gracias por la conversación, muy buena. Y eso me hizo pensar en algo que constantemente he estado debatiendo, y es que yo creo que como seres humanos hemos sido creados para crear, es nuestra naturaleza. Como primer planteamiento que yo me hago. Lo segundo es que creo que hoy estamos en un mundo que, como decíamos, tenemos un montón de estímulos que, para bien o para mal, los procesos mentales lo han vuelto muy expeditos quizás, y entonces siento que eso nos lleva a una tercera situación, que es con la que yo generalmente estoy pensando, y es, yo creo que la creatividad es creatividad en la medida que haya acción, y esa es la pregunta. No sé si ustedes consideren que hay creatividad sin acción, que el mero ejercicio de pensar es creativo, o que la creatividad necesita ser plasmada o materializada para que en últimas sea. Es una buena pregunta. Creo que no. La respuesta pasa por las palabras, el diccionario. ¿Qué queremos definir como creatividad? No hay una respuesta definitiva que no pase por el acuerdo a que vamos a llegar todos juntos sobre qué sería ser creativo o no. Un sujeto que vive, bueno, no digo solo, digo entre los suyos y piensa cosas muy interesantes, pero no las comparte, o comparte acá con 2 o 3 interlocutores y nunca escribe y nunca publica y nunca lleva a público su pensamiento, ¿es un sujeto creativo? Mi tendencia sería decir que sí, porque vivió una existencia creativa, que tuvo una riqueza de pensamiento y de ideas y de existencia, a fin de cuentas, porque estaba tomado por este movimiento dentro de sí. Pero en realidad, en un mundo muy entregue a la utilidad de las ideas, a la utilidad del pensamiento y a una clase muy restricta de éxito, en ese mundo solo podemos juzgar creatividad, eso que viene a público y que todos contemplan, ¿no? Y si vamos a pensar, hay en el medio de eso, entre estas figuras extremas del sujeto que nunca publica y que nunca lleva a otras personas sus ideas, y el sujeto que está hablando para todos, para muchos, el que tiene más éxito y fama. En el medio del camino hay un montón de gente que comparte sus ideas en libros que se publican y no llegan tan lejos, o en discusiones como estas, pero sin tanto público. Esas personas son igualmente creativas. ¿Por qué tendríamos la idea de difusión, una confusión entre la idea de difusión y la idea de creatividad? Creo que nos equivocamos cuando pensamos así. Sí, yo voy a ser muy, muy breve porque es que no sé si entiendo muy bien la pregunta, porque es que para mí todo es acción. Todo es acción en todo momento hasta que mueres, hasta eso último, hasta morirse. Yo creo que es ya el desligarse de la acción. Pero incluso cuando uno está sin hacer nada, estás haciendo algo y te preguntan, ¿qué vas a hacer este fin de semana? Te han preguntado, ¿qué vas a hacer este fin de semana? Voy a descansar. No voy a hacer nada, que es estar haciendo algo. Pensar es hacer algo. Entonces, a menos que con acción estés pensando en términos de acción social, es decir,
¿realmente existe una creatividad si eso que uno está creando no llega a ponerse de manifiesto, no llega a materializarse en algo que tenga utilidad no solamente para el deleite de uno mismo o para bueno, pues el placer del estar pensando, sino que tenga algún tipo de utilidad para el resto? Pues ahí no, yo no sabría si tenemos que definir la creatividad en esos términos, pero desde luego lo que no puedo concebir de ninguna manera es que el ser humano en algún momento esté inactivo, porque cuando está inactivo está muerto y entonces ya no es. Y si pensamos que acción es inicio, si decimos que como el sonido que hace el cine, que indica acción, que es iniciar algo, tal vez. La próxima pregunta. Hola, buenas tardes. Gracias por la conversación. En el contexto de lo que hablaban ahora de las redes sociales y también lo que mencionaba Josefa acerca de nuestro cerebro perezoso que se va por la vía más rápida, ¿cómo piensan que nos va a influir en este momento y en las próximas generaciones el ChatGPT y estas herramientas de inteligencia artificial con lo que tiene que ver la creatividad y lo útil y lo inútil? Gracias. Pues a mí me parece que las nuevas generaciones se educarán en el uso de ChatGPT y de la inteligencia artificial y demás, única y exclusivamente en función de cómo vean que las generaciones presentes lo estamos haciendo. Vuelvo sobre una idea que planteé ayer. Les estamos pidiendo a las generaciones futuras que sean lo que nosotros no somos. Nosotros planteamos la queja, pero esto ya que lo resuelva otro. Es decir, no quiero que mi hijo esté pegado al móvil todo el día, pero yo estoy pegado al móvil todo el día y cada vez que tengo una oportunidad lo que hago es entrar en el teléfono móvil. Entonces, o bien no seas hipócrita y deja de quejarte y de adherirte a este discurso de ¡ay, qué mala la tecnología, mi hijo está...! O no eres hipócrita o empiezas por dar ejemplo tú. Y cuando veas que no entras tanto en redes sociales como te gustaría y sufres, vas a decir, oh Dios mío, que mi niño use el teléfono todo lo que quiera. Me parece que todo depende un poco de lo que nosotros estamos haciendo ahora mismo. Y el debate está sobre la mesa. Nosotros sabemos. Si es que no somos tontos. A veces nos gusta hacernos los tontos y hacernos los menores de edad, que diría Kant. Creer que estamos eternamente en esa minoría de edad. Vamos a dejar que sea el Estado el que se responsabilice de nuestras propias creaciones. Hemos creado la inteligencia artificial. Que sea el Estado el que nos ponga leyes, límites de cómo podemos o no podemos utilizarla. Somos de lo que no hay. Nosotros sabemos lo que está bien y lo que está mal. ¿Sabes qué tipo de uso de la inteligencia artificial está bien y cuál está mal? Cuando tenemos la suerte de contar con ese Pepito Grillo dentro de nosotros que nos dice, ¿no crees que estás utilizando demasiado ChatGPT para escribir un paper científico? ¿Te parece que estás haciendo trampas? ¿No crees que ya has deglutido demasiados vídeos en TikTok de situaciones que no te importan lo más mínimo? Nos damos cuenta de las cosas. Entonces, oye, ¿cómo lo van a hacer en el futuro? Pues en función de lo que les enseñemos a esas nuevas generaciones. Son nuestro legado. Nosotros somos responsables de marcar un camino mejor si creemos que lo hay y sabemos que lo hay. Pues ya está, si sabemos que esto es una cuestión de pereza, de que somos muy vagos, tenemos dos opciones. O lo aceptamos y dejamos de darle vueltas y de ser tan hipócritas, o nos ponemos a trabajar. Bueno, yo creo que estamos justo al margen de una gran transformación por el uso de inteligencia artificial, que va a pasar algo y va a cambiar mucho del mundo en un millón de aspectos que todavía no sabemos bien, no comprendemos, pero que en poco tiempo vamos a estar delante de algo que transforma muchísimo nuestra existencia. Pero el asunto acá es la creatividad y creo que ese es un miedo muy recurrente en este momento, ¿no? Yo hablaba antes de la crisis de la novela, que es siempre una sucesión de crisis continuas y transformándose, adaptándose a un nuevo tiempo. Y en nuestro tiempo la crisis de la novela tiene esa cara. Tenemos miedo de que no vaya a ser más interesante escribir novelas
porque las inteligencias artificiales las van a escribir por nosotros. Y en eso específicamente no creo para nada. No creo que vamos a tener el interés suficiente de leer los libros escritos por las máquinas. Empezando por ahí. Bueno, si vas a intentar pedir al ChatGPT que produzca literatura, en este momento produce una literatura pésima. Terrible, no tiene ninguna gracia, ningún humor, ningún lirismo, se rompe. Tiene alma. No tiene alma, no tiene gente, no tiene cuerpo, no tiene lo suficiente para producir literatura, pero va a aprender. Entonces sabemos que va a aprender, va a producir los libros de eso hablábamos ayer, los libros más perfectos, si queremos así, si hacemos la debida inversión en la inteligencia artificial para que escriba libros, puede llegar a escribir los mejores libros jamás escritos en la historia. Pero son libros perfectos sin alma, son libros que no tienen humanidad, porque en la historia de la literatura jamás nos interesaron los libros perfectos. No queremos libros perfectos, queremos libros imperfectos y humanos. Lo que nos interesa es la falla, el desequilibrio, el obstáculo al pensamiento, la confusión. Eso que aparece en literatura es lo más interesante que la literatura tiene a ofrecer. Y creo que es lo que podemos concluir a partir de eso. Nos interesa una literatura humana, incluso si llega a ser peor que la literatura de las máquinas, creo que puede servir para otras áreas también. Vamos a pensar en lo humano para otras áreas, un tipo de cuidado humano en otras cosas en que la máquina se puede salir mejor, ¿no? Incluso donde fallamos nos interesa más lo humano. Bueno, muchas gracias. Esperamos que se hayan divertido. Gracias por venir hasta aquí y por ofrecernos sus ojos. Nos vemos. Gracias. Gracias a los tres por hacer una conversación tan rica en la palabra, en la imaginación y además en la creatividad. A todos ustedes, muchas gracias. Ahorita a las 5 de la tarde vamos a tener una conversación acá. Si ustedes se desean quedar, pueden estar adelante. Los invitamos a pasar adelante mientras son las 5 de la tarde. Si no, los invitamos a las diferentes actividades que tenemos en estas últimas horas de festival. Muchas gracias y gracias por confiar en nosotros y que siga habiendo preguntas y filosofía. Medellín, Medellín.